Queridos amigos, queridas almas preciosas que me acompañan en este instante sagrado, hay una revelación que el aliento divino ha estado depositando en lo más íntimo de mi ser durante largas semanas, una verdad imperecedera que presiento que sus espíritus anhelan percibir. No es mera casualidad que se encuentren aquí, en este preciso momento, tampoco es una simple coincidencia que sus corazones hayan sido magnetizados hacia esta palabra de vida. El soberano del universo tiene un mensaje extraordinario, un designio específico para cada uno de ustedes, relacionado con una de las dádivas más portentosas, más esenciales y, paradójicamente, una de las más incomprendidas entre todos los talentos espirituales. El don de la percepción espiritual. Permítanme iniciar este diálogo con una franca confesión personal. Durante un vasto periodo, incluso en el transcurso de mi propio servicio ministerial, mi comprensión de la verdadera envergadura de este obsequio celestial era incompleta. Creía erróneamente que discernir consistía únicamente en poseer buen criterio, ser juicioso, ser cauteloso en mis decisiones. Sin embargo, amados míos, cuán más profundo es este regalo emanado de las alturas celestiales. Cuán más potente, cuán más transformador de lo que mis limitadas facultades humanas hubieran podido siquiera concebir. La magnitud de su impacto en la vida de un creyente va mucho más allá de la mera prudencia, elevándose a la esfera de lo sobrenatural, permitiendo una conexión más íntima con la sabiduría divina y una visión de las realidades ocultas que la mente natural no puede alcanzar. Es una brújula interna forjada por el Espíritu que nos guía en los laberintos de la existencia. Tengo grabado con una claridad asombrosa el recuerdo de una tarde en la vibrante ciudad de Pittsburgh. Corría el año 1965, si mi memoria no me traiciona, cuando una dama se aproximó a mí al concluir uno de nuestros servicios. Sus ojos profundos y expresivos estaban humedecidos por un velo de lágrimas, pero no eran las saladas gotas de la aflicción, sino el dulce rocío del reconocimiento y la profunda gratitud. Me tomó las manos con una delicadeza inusual y con una voz entrecortada por la emoción me confió: «Catherine, usted vislumbró en mi interior algo que ni yo misma sabía que albergaba. Usted distinguió una esencia en mi espíritu que ha redefinido mi existencia para siempre. En ese instante epifánico, una revelación trascendental inundó mi ser, y el Espíritu Santo me mostró una verdad que alteraría mi concepción del ministerio para siempre. La percepción espiritual no es meramente la facultad de identificar lo que está mal, lo que es defectuoso o incorrecto. No, su esencia radica en la capacidad de ver con los ojos divinos, de sentir con la compasión infinita de Dios, de conocer con el conocimiento omnisciente del Creador. Es una extensión de la mirada celestial que nos permite no solo observar las deficiencias, sino también el potencial latente, la redención posible, y el plan redentor que Dios tiene para cada alma, incluso en medio de sus imperfecciones. Es un don que va más allá de la superficie, sumergiéndose en las profundidades del ser. Hoy mi intención es no solo dilucidarles la esencia de la percepción espiritual, sino también desvelarles las señales inequívocas, los indicios irrefutables, de que el Todopoderoso ha depositado este preciado don en sus vidas. Porque, mis amados, si en este instante están absorbiendo estas palabras, si sus corazones están siendo conmovidos y resonando con la verdad que les estoy compartiendo, es sumamente probable que el Señor ya haya comenzado a cultivar y potenciar esta habilidad sobrenatural en el terreno fértil de su espíritu. El discernimiento, en su manifestación más prístina, constituye esa capacidad milagrosa de aprehender la realidad espiritual subyacente que se esconde detrás de las circunstancias que percibimos con nuestros sentidos naturales. Es como si el Altísimo nos proveyera de un par de lentes espirituales, una suerte de visión trascendente, que nos facultan para mirar más allá del velo sutil que demarca lo visible de lo intangible. Es la destreza para diferenciar con nitidez lo que emana de la providencia divina, lo que surge de la limitada voluntad humana y lo que proviene de las maquinaciones del adversario. Este don nos equipa para navegar las complejidades del reino espiritual con una claridad asombrosa, protegiéndonos del engaño y guiándonos hacia la verdad absoluta que solo Dios puede revelar. Pero permítanme ser meridianamente clara desde el principio mismo de esta exposición. El don de la percepción espiritual no es una facultad otorgada para el juicio o la condenación. Oh, cuántas veces he atestiguado este don siendo malinterpretado, siendo empleado como un arma punzante en lugar de como una herramienta de curación y reconciliación. El auténtico discernimiento emana, sin excepción, del corazón paternal de Dios, y la esencia primordial del corazón del Padre es el amor incondicional. Cuando la divinidad nos permite distinguir las realidades espirituales, su propósito intrínseco es que podamos ministrar con compasión, que podamos interceder con fervor por aquellos que lo necesitan,
que podamos convertirnos en conductos de su gracia restauradora y de su misericordia sanadora. Es un instrumento para la edificación y la liberación, nunca para la destrucción o la crítica destructiva. Se trata de ver con los ojos de la compasión divina, no con la lupa del juicio humano. Es una invitación a ser parte de la solución de Dios en un mundo lleno de necesidad, a llevar alivio y esperanza a quienes se encuentran en la oscuridad espiritual. Un episodio imborrable en mi memoria es el de un caballero que asistió a uno de mis servicios en la bulliciosa ciudad de Los Ángeles. Desde el preciso instante en que cruzó el umbral del auditorio, una inexplicable agitación recorrió mi espíritu. No era algo tangible que pudiera aprehender con mis ojos naturales, pero una densidad, una penumbra, una opresión espiritual parecía envolver a esta persona. Mi primer impulso meramente humano fue el de alejarme, resguardarme de aquella atmósfera. Sin embargo, en un susurro inaudible para el oído carnal, el Espíritu Santo me interpeló. Caterine, te he concedido la capacidad de ver no para que juzgues o te apartes, sino para que puedas ministrar mi amor redentor. Aquel hombre, descubrí más tarde, había estado sumergido en el intrincado universo de las prácticas ocultistas durante años. No obstante, el Altísimo no me reveló su condición espiritual para que lo condenara o lo expusiera. Me la mostró con el propósito sublime de que pudiera elevar oraciones por él, de que me convirtiera en un instrumento divinamente ungido para su completa liberación. Este don, entonces, se manifiesta como una herramienta de amor activo, que nos impulsa a la acción redentora, a tender una mano de ayuda y esperanza a quienes están cautivos, reflejando el corazón del Padre que busca incansablemente a sus hijos extraviados. La primera indicación fidedigna de que poseen la gracia de la percepción espiritual es lo que denomino la inquietud espiritual. Se manifiesta como una sensación interna inescrutable, una alarma sutil que se activa en lo profundo de su ser cuando algo no resuena con la armonía divina, a pesar de que en la superficie todo parezca perfectamente en orden. Es como si su espíritu, cual sofisticado radar espiritual, detectara sutiles turbulencias o anomalías en el reino invisible, un desequilibrio que escapa a la lógica mundana. Esta inquietud, permítanme aclarar, no debe confundirse con la ansiedad común. Es una experiencia cualitativamente diferente, mucho más profunda y significativa. Es un aviso, una advertencia, una señal clara del Espíritu Santo que les interpela. Presta atención. Aquí hay algo que requiere ser discernido, algo que exige una mirada más allá de lo evidente. A lo largo de los años de mi caminar y servicio, he aprendido a valorar inmensamente esta inquietud, a comprender que jamás debe ser desestimada. Es la voz sutil del consagrador, el Espíritu Santo, dirigiéndose a ustedes a través de su propio espíritu humano, un espíritu que ha sido recreado y sensibilizado por la divina presencia. Cuando perciban esta inquietud, no la cataloguen como meros nervios o una simple fantasía de su imaginación. Deténganse un momento, aquieten su alma y en oración sincera, imploren al Creador que les revele la esencia de lo que su espíritu está percibiendo, buscando comprender el mensaje oculto detrás de la sensación. Rememoro una ocasión particular en la ciudad de Detroit, mientras me encontraba sirviendo en una congregación local. Aparentemente todo transcurría con absoluta normalidad. La asamblea se mostraba receptiva y entusiasta, el pastor se distinguía por su cordialidad y afabilidad. Sin embargo, una persistente inquietud anidaba en lo más profundo de mi espíritu, una sensación que no podía ignorar ni desestimar. Durante el momento de la oración, el Espíritu Divino me reveló con nitidez que existía una profunda división en el liderazgo de aquella iglesia, alimentada por celos velados, y una contienda silenciosa que obstaculizaba el libre fluir de la gracia del Espíritu Santo. Cuando, con suma delicadeza y en un espíritu de amor genuino, compartí esta revelación con el pastor, una profunda emoción lo embargó y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Con una sinceridad desgarradora, confesó que había estado batallando con esos mismos problemas internos durante un tiempo considerable y que por semanas había estado clamando al Señor, suplicándole que enviara a alguien que pudiera ser un instrumento de sanidad y reconciliación para la delicada situación que enfrentaba su comunidad. Esta experiencia subraya cómo la inquietud espiritual no es solo una señal de advertencia, sino también una invitación a la intercesión y a la acción amorosa, dirigida por la guía divina para restaurar la armonía y el propósito en el cuerpo de Cristo. Y mientras exploramos estas profundas verdades, les invito a acompañarme en este viaje de fe. Suscríbanse a Palabras de Catherine para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones y enseñanzas que transforman vidas. La segunda manifestación palpable del don de la percepción espiritual es lo que he denominado la percepción de motivos.
Este regalo divino les otorga la capacidad de vislumbrar más allá de las meras palabras y las acciones superficiales de las personas, permitiéndoles aprehender las intenciones subyacentes que residen en lo más recóndito del corazón humano. Esto es crucial comprenderlo, no implica que se transformen en individuos suspicaces o excesivamente críticos. Por el contrario, cuando este don opera en su plenitud y con pureza, les capacita para ministrar con una eficacia significativamente mayor, ya que pueden dirigirse de manera precisa y directa a la raíz misma de las necesidades más profundas de los individuos. Es como si el aliento sagrado les concediera acceso a una dimensión más recóndita y profunda de la naturaleza humana, una visión que trasciende lo aparente. Pueden discernir cuando la conducta de alguien está motivada por un dolor no resuelto, cuando sus decisiones son impulsadas por el temor, cuando la soberbia o la inseguridad actúan como motores ocultos de sus acciones. Pero, mis queridos, recuerden siempre esta premisa fundamental. Esta percepción profunda está destinada a la ministración, a la edificación, nunca a la exposición pública o al señalamiento humillante. Su propósito es que puedan elevar oraciones con mayor efectividad, que puedan pronunciar palabras de vida que toquen con precisión el punto exacto donde la persona requiere ser ministrada y sanada. Una tarde memorable, durante un culto en la vibrante metrópolis de Chicago, una mujer se aproximó a mí en busca de oración. Sus palabras eran impecablemente formuladas, su actitud reflejaba una aparente humildad, una devoción que parecía sincera a primera vista. No obstante, una sensación inconfundible se gestó en lo más profundo de mi espíritu. Percibí la presencia de un denso muro de amargura que, cual fortaleza inexpugnable, impedía que ella recibiera plenamente lo que la gracia divina tenía reservado para su alma. En lugar de limitarme a orar por la petición superficial que ella había expresado, el Espíritu Santo me guió de manera inequívoca a abordar el tema del perdón. En el mismo instante en que pronuncié esa palabra, la mujer rompió en un llanto incontrolable, lágrimas de años de dolor acumulado fluyendo libremente. Había cargado un rencor profundo y arraigado hacia su hermana durante más de 2 décadas, y esa amargura inveterada había erigido un muro infranqueable entre su ser y la presencia de Dios. Cuando la conduje con paciencia y amor a través del proceso liberador del perdón, no solo experimentó una sanación emocional profunda y duradera, sino que también recibió una sanidad física instantánea para una dolencia crónica que la había aquejado por años. Este es el poder transformador de ver más allá, de ministrar a la raíz y no solo al síntoma. La tercera manifestación discernible de este don es la capacidad de percibir la presencia espiritual. Esto implica que ustedes pueden sentir con una claridad asombrosa cuando el Espíritu Santo se manifiesta de una manera particular y especial en un espacio o en una circunstancia específica. De igual forma pueden detectar y sentir la presencia de influencias espirituales sombrías o de carácter oscuro. Es como si poseyeran una sensibilidad espiritual acrecentada, una suerte de antena interna, que les permite captar y decodificar la atmósfera espiritual que impregna lugares y situaciones. Al adentrarse en un sitio donde se ha cultivado un ambiente de intensa oración, donde la presencia divina ha sido constantemente invocada y adorada, pueden percibir esa atmósfera tangible de paz celestial y santidad profunda. Por el contrario, al ingresar a un lugar donde ha prevalecido la contienda, el pecado o la actividad espiritual maligna, pueden experimentar una pesadez opresiva, una densidad en el ambiente que les incomoda y perturba. Esta habilidad no es meramente una sensación, es una captación real de la dinámica invisible que afecta nuestro entorno y nos prepara para la intercesión o la ministración. Recuerdo vividamente haber ingresado a una residencia particular en la soleada Florida, donde me disponía a ministrar a una familia. En el mismo instante en que mis pies cruzaron el umbral de la entrada, una terrible pesadez se abatió sobre mí, envolviéndome en una atmósfera densa y asfixiante. Me costaba respirar con normalidad, mi espíritu se sentía abrumado y espiritualmente oprimido. Cuando me recogí en oración y le imploré al Señor que me revelara la causa de aquella perturbación, Él me mostró con nitidez que en aquella morada existían objetos que habían sido dedicados, de manera intencional, a prácticas ocultistas. Una vez que la familia, en un acto de obediencia y fe, procedió a remover y deshacerse de dichos objetos, y subsecuentemente consagró su hogar al Señor de todo corazón, la atmósfera de aquel lugar experimentó una transformación radical y asombrosa. La paz de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento, inundó aquel espacio de una manera indescriptiblemente hermosa. Esta experiencia, como muchas otras, me reafirmó que el discernimiento es una herramienta vital no solo para la protección personal, sino también para la purificación de ambientes y la liberación de espacios,
preparando el camino para que la luz y la presencia divina habiten sin restricción. La cuarta manifestación del don de la percepción espiritual es lo que he categorizado como la percepción de la condición espiritual. Este obsequio les permite observar a una persona y, sin necesidad de que les compartan palabra alguna, discernir si se encuentra en profunda comunión con la divinidad, si atraviesa por un arduo combate espiritual, si está siendo blanco de ataques hostiles por parte del adversario, o si su alma clama desesperadamente por la redención y salvación. Esta habilidad no les es otorgada porque posean una espiritualidad superior a la de otros. Es un privilegio que el Espíritu Santo les ha concedido con el propósito explícito de que puedan ministrar con mayor efectividad y precisión. Esta profunda percepción suele venir acompañada de una compasión inmensa y sincera. Cuando sus ojos espirituales se posan sobre alguien que está lidiando con un conflicto interno o externo de naturaleza espiritual, no sienten el impulso del juicio o la condena. Por el contrario, sienten el mismísimo corazón del Padre vibrar por esa persona, su anhelo inextinguible de restaurar lo quebrantado, de sanar las heridas más profundas, de hacer completo aquello que se haya fragmentado. Esta percepción es una invitación a la empatía divina, a la intercesión amorosa y a ser canales de la gracia de Dios en la vida de aquellos que más lo necesitan, mostrándoles el camino hacia la plenitud y la libertad que solo Cristo puede ofrecer. Profundicemos juntos en estas revelaciones, y si desean seguir descubriendo los misterios del Espíritu Santo y cómo aplicarlos a su vida diaria, no olviden suscribirse a Palabras de Catherine. Su apoyo nos permite seguir compartiendo esta palabra vital con el mundo. Una tarde, mientras me entregaba a un tranquilo paseo por las calles de Pittsburgh, mi atención fue capturada por la figura de una joven sentada en un banco solitario en medio de un parque. Algo en lo más recóndito de mi espíritu me impulsó con una fuerza irresistible a acercarme a ella. A medida que acortaba la distancia, pude percibir con una intensidad desgarradora que estaba sumida en una profunda desesperación, al borde de considerar el final de su propia existencia. Su angustia era tan tangible, tan palpable, que mi corazón se quebró en 1000 pedazos de compasión. Sin dudarlo, me senté a su lado y con una voz suave y llena de un amor genuino, simplemente le dije: «Querida, el Divino me ha enviado hasta aquí para decirte que Él te ama con un amor eterno e incondicional, y que tiene un propósito hermoso y grandioso para tu vida. Un plan que excede toda imaginación». Aquella simple frase, pronunciada bajo la dirección precisa del don de la percepción del Espíritu Santo, fue suficiente para alterar de manera radical el curso de su destino. Años después, para mi inmensa alegría, me reencontré con ella. Se había transformado en una mujer de fe poderosa, una sierva del Altísimo que ahora dedicaba su vida a ministrar y guiar a otros jóvenes que, como ella en aquel entonces, se encontraban sumidos en situaciones de crisis. La quinta manifestación del don de la percepción espiritual es la invaluable habilidad de discernir con precisión entre lo que emana de la esencia divina y lo que procede de fuentes meramente humanas, o peor aún, de orígenes demoníacos. Este aspecto del don cobra una relevancia particular en los tiempos que vivimos, caracterizados por una abrumadora confusión espiritual, donde innumerables voces compiten por captar nuestra atención y convencer nuestros espíritus. El Espíritu Santo les confiere la destreza de distinguir la verdad del error, de diferenciar lo que edifica y construye de lo que destruye y aniquila, de reconocer lo que desciende del cielo y lo que brota de las profundidades del infierno. Esta competencia es absolutamente crucial al momento de evaluar diversas enseñanzas, al considerar decisiones de gran trascendencia o al procurar discernir la voluntad de Dios para el trayecto de sus propias vidas. El Espíritu Santo les infunde una certeza interior, una paz profunda que les indica el camino correcto, o por el contrario, una inquietud que les advierte de un desvío, guiándolos infaliblemente hacia la verdad absoluta que libera y capacita. Es un faro en la niebla de la incertidumbre, una garantía de que no andaremos a ciegas en el terreno espiritual. Rememoro una vivencia particular cuando un joven ministro se acercó a mí, rebosante de entusiasmo, para compartir una nueva revelación que, según él, había recibido directamente del cielo. Sus palabras al oído sonaban profundamente espirituales, incluso dotadas de una aparente profundidad y sabiduría. Sin embargo, algo en lo más recóndito de mi espíritu se agitó, una leve disonancia que me alertó. Al elevar una oración ferviente sobre aquello que había compartido, el Espíritu Santo me mostró con una claridad meridiana que, a pesar de que la revelación entrelazaba verdades bíblicas innegables, contenía elementos sutilmente distorsionados que no estaban en perfecta alineación con el carácter inmaculado de Dios. Cuando, con sumo tacto y en un espíritu de amor genuino, le señalé estas discrepancias, inicialmente su reacción fue de molestia y resistencia.
No obstante, tiempo después regresó para expresar su más sincero agradecimiento. Había estado siendo sutilmente engañado por el adversario, quien, astutamente, había mezclado la verdad con el error para desorientarlo y conducirlo por un sendero equivocado. Esta anécdota resalta la vital importancia de un discernimiento afinado, capaz de desenmascarar las estratagemas del enemigo, quien a menudo se disfraza de ángel de luz para engañar incluso a los elegidos. La sexta señal inequívoca del don de la percepción espiritual es la profunda capacidad de percibir el tiempo de Dios, lo que en el ámbito espiritual se conoce como el kairos divino. Este don les habilita para sentir cuándo es el momento oportuno para pronunciar una palabra y cuándo es el instante de guardar un silencio prudente, cuándo es el tiempo de la acción decidida y cuándo es el período de la espera paciente. Esta particular percepción del tiempo divino es crucial, una virtud indispensable para la efectividad tanto en el servicio ministerial como en el transcurso de la vida cristiana en general. Es como si poseyeran un reloj espiritual interno, una especie de cronómetro celestial, perfectamente sincronizado con el latido del corazón del Padre. Pueden intuir cuando el Altísimo está preparando algo grandioso, cuando está a punto de desatar un movimiento sobrenatural, cuando las circunstancias aparentemente fortuitas se están alineando con precisión milimétrica para el cumplimiento de sus propósitos eternos. Asimismo, tienen la capacidad de discernir cuando algo está fuera de su tiempo perfecto, cuando están adelantándose a la voluntad de Dios o, por el contrario, quedándose rezagados con respecto a su plan preestablecido. Esta sincronía divina es una ventaja estratégica en el reino espiritual. Hubo una ocasión en la que sentí una fuerte e inconfundible carga de oración por una mujer específica dentro de mi congregación. Durante varios días consecutivos, su rostro y su situación acudían recurrentemente a mi mente, pero una voz interna, el delicado susurro de mi espíritu, me indicaba con insistencia que esperara el momento propicio. Finalmente, después de aproximadamente una semana de llevar esta profunda carga de intercesión en mi corazón, ella se me acercó al finalizar uno de los servicios. Con una voz embargada por la emoción, me relató que había estado atravesando la crisis más difícil y desafiante de toda su vida, precisamente durante esa misma semana en que yo había estado orando por ella. Además, me confesó que había estado clamando a Dios con fervor, pidiéndole que le enviara a alguien que pudiera ministrarle en su momento de mayor necesidad. El tiempo de Dios en aquella circunstancia se había manifestado con una perfección asombrosa. Esta experiencia ilustra cómo la percepción del tiempo divino nos capacita para actuar en perfecta sintonía con la voluntad de Dios, maximizando el impacto de nuestras oraciones y ministración. Y mientras desentrañamos estos misterios, no olvides que tu viaje espiritual es único y valioso. Por eso te animo a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a Palabras de Catherine para que sigamos creciendo juntos en la comprensión de los dones del Espíritu. La séptima manifestación del don de la percepción espiritual es lo que denomino la percepción de la autenticidad espiritual. Este don les permite distinguir con una agudeza infalible entre lo que es genuino y lo que es una falsificación en el vasto reino espiritual. Esta competencia es particularmente crucial en los tiempos actuales, donde abunda la imitación y la suplantación en el ámbito espiritual, y donde el adversario opera con denuedo para fabricar duplicados engañosos de los dones auténticos y de los movimientos divinos. Esta capacidad de discernimiento no les convierte en individuos críticos o recelosos por naturaleza, por el contrario, los dota de una sabiduría inusual. Les permite celebrar y apoyar con entusiasmo aquello que es verdaderamente de Dios, al mismo tiempo que les capacita para identificar con precisión y evitar con astucia lo que es espurio. Es como si poseyeran un detector espiritual interno, una suerte de brújula que les permite diferenciar sin titubeos entre el oro puro y la pirita engañosa, entre los diamantes auténticos y las meras imitaciones sin valor. Este don es un escudo contra el engaño, una guía hacia la verdad y una herramienta indispensable para proteger la pureza de la fe. A lo largo de mis extensos años de servicio ministerial, he sido testigo de innumerables manifestaciones que a primera vista parecían emanar directamente del Espíritu Santo, pero que en realidad eran hábiles imitaciones, sofisticadas falsificaciones orquestadas por el adversario. El don de la percepción espiritual me ha capacitado para distinguir con precisión entre lo que genuinamente descendía del cielo y lo que era una mera falsificación, una artimaña del enemigo. Esta habilidad no solo me proveyó de una protección invaluable a mí misma, sino que también me permitió salvaguardar a otros de ser embaucados y arrastrados por caminos de engaño.
Es un recordatorio constante de la necesidad de vigilancia espiritual y de la indispensable guía del Espíritu Santo en un mundo donde la línea entre lo verdadero y lo falso puede ser sutilmente difuminada. El discernimiento en este contexto actúa como un guardián de la integridad espiritual, asegurando que solo lo puro y verdadero sea abrazado y promovido en el cuerpo de Cristo, y revelando las tácticas oscuras que buscan infiltrar y corromper la verdad divina, manteniendo así la congregación a salvo de las insidias del maligno. La octava manifestación del don de la percepción espiritual es la profunda capacidad de identificar las raíces espirituales de los problemas que afligen a las personas y las situaciones. Este don les permite analizar una circunstancia y trascender los síntomas superficiales para detectar las causas espirituales subyacentes, aquellas que no son visibles a simple vista. Esta perspectiva única les capacita para ministrar de una forma mucho más eficaz, ya que pueden dirigirse directamente al origen del problema, en lugar de limitarse a tratar las manifestaciones externas. Es como si fueran médicos espirituales, con una habilidad intrínseca para diagnosticar no solo lo que está mal, sino el asterisco por qué asterisco está mal. Pueden percibir cuando una dolencia física tiene profundas raíces espirituales, cuando una dificultad financiera está vinculada a la desobediencia o a patrones de maldiciones generacionales, o cuando las tensiones en las relaciones interpersonales tienen su origen en heridas no sanadas del pasado. Esta capacidad de ver lo oculto es crucial para una administración profunda y liberadora, permitiendo una sanidad holística que aborda el ser completo de la persona. Rememoro a un caballero que acudió a mí, sumido en un ciclo recurrente de problemas financieros, una cadena ininterrumpida de adversidades económicas. Había perdido empleo tras empleo, y sus emprendimientos de negocios fracasaban uno tras otro sin explicación aparente. Cuando elevé una oración profunda y sincera por él, el Espíritu Santo me reveló con una claridad asombrosa que existía un patrón de deshonestidad arraigado en su linaje familiar, un patrón que se remontaba a varias generaciones pasadas. Una vez que lo guié a través de un proceso de arrepentimiento genuino, y al romper, en el nombre de Jesús, aquellas maldiciones generacionales que lo ataban, no solo su situación económica experimentó un cambio radical y positivo, sino que toda su familia experimentó una liberación profunda en diversas áreas donde habían estado batallando por años. Este episodio es una poderosa demostración de cómo el discernimiento, al identificar las raíces espirituales de los problemas, puede abrir la puerta a una sanidad y restauración que trascienden lo individual, impactando positivamente a toda una estirpe familiar y liberándola de cadenas invisibles. La novena manifestación del don de la percepción espiritual es lo que he denominado la percepción intercesora. Se refiere a la facultad de sentir cargas de oración específicas y definidas por individuos o situaciones, a menudo sin poseer todos los detalles explícitos de la situación. Es como si el Espíritu Santo les concediera una participación íntima en su propio corazón intercesor, impulsándolos a elevar plegarias urgentes por asuntos que requieren una intercesión inmediata y profunda. Esta percepción suele venir acompañada de una imperiosa urgencia espiritual, una compulsión santa, un anhelo incontenible de orar. Es posible que se despierten en medio de la noche con una carga específica por interceder por alguien en particular, o que de manera súbita durante el día sientan la necesidad imperiosa de elevar oraciones por una situación específica que ha sido revelada a su espíritu. Es fundamental comprender que esta sensación no es ansiedad, es una invitación divina del Espíritu Santo para que participen activamente en su obra intercesora, para que se unan a Él en la transformación de realidades espirituales a través del poder de la oración ferviente. Hubo una noche inolvidable en la que me desperté con una carga abrumadora y profunda para orar por una misionera que servía en el vasto continente africano. No había tenido noticias de ella en meses, pero la intensidad de aquella carga era tan palpable que pasé horas ininterrumpidas intercediendo por su protección y su bienestar. Semanas después recibí una carta de su parte en la que me relataba que precisamente en la noche en que yo había estado orando con tanta vehemencia, ella había enfrentado una crisis que amenazaba su vida, una situación de extremo peligro. Sin embargo, me contó que había experimentado una paz sobrenatural que la había envuelto y una protección milagrosa que la había guiado a salvo a través de aquella situación tan crítica. El tiempo de Dios es perfecto, y esta experiencia es un testimonio vivo de cómo la percepción intercesora nos conecta directamente con las necesidades del reino, permitiendo que nuestras oraciones se conviertan en escudos invisibles y puentes de gracia para aquellos que están en la vanguardia de la obra divina, incluso a la distancia.
Y si este mensaje resuena en tu corazón, significa que estás en el lugar correcto para nutrir tu fe. No te quedes fuera de esta comunidad de crecimiento. Suscríbete a Palabras de Catherine hoy mismo y transforma tu caminar espiritual. La 10ª y última manifestación del don de la percepción espiritual, pero no por ello menos trascendental, es la capacidad de vislumbrar el propósito y el llamado divino en las vidas de otros individuos. Este don les permite observar a una persona y no solo aprehender su estado actual, sino también vislumbrar la dirección hacia la cual la divinidad la está conduciendo. Pueden percibir los talentos y dones latentes que Dios ha depositado en su interior, el vasto potencial que Él ha sembrado en ellos, y los propósitos eternos que tiene diseñados para sus existencias. Esta profunda percepción les capacita para convertirse en instrumentos poderosos de afirmación y confirmación divinas. Pueden pronunciar palabras de vida que, cual semillas, despiertan destinos dormidos, que activan dones que aún no han sido plenamente manifestados, y que confirman los llamados específicos que el Altísimo ha puesto en cada corazón. Es como si poseyeran los ojos del Padre, capaces de ver a sus hijos no solo tal como son en el presente, con sus imperfecciones y limitaciones, sino también tal como están destinados a ser, en toda la plenitud de su gloria y propósito divinos. Una de las vivencias más sublimes y conmovedoras de mi servicio ministerial fue el encuentro con una jovencita que se acercó a mí al concluir uno de nuestros servicios. Era notablemente tímida, infundida por una profunda sensación de insignificancia, como si su presencia no tuviera valor alguno. Sin embargo, cuando elevé una oración por ella, el Espíritu Santo me mostró con una claridad asombrosa que poseía un don portentoso para la enseñanza, y que la divinidad la emplearía para impactar la vida de miles de personas con su sabiduría y su unción. Cuando le compartí esta visión profética, sus ojos se colmaron de lágrimas, una mezcla de asombro y esperanza. Años después, aquella joven se transformó en una de las maestras bíblicas más influyentes y poderosas de su generación, impactando con su ministerio a innumerables almas, exactamente como el Todopoderoso me había revelado. Este testimonio es una prueba palpable de que el discernimiento, cuando se ejerce con amor y fidelidad, no solo revela el estado actual, sino que desvela el glorioso potencial y el destino divino que Dios ha trazado para cada uno de sus hijos, animándolos a caminar en el propósito para el cual fueron creados. Ahora, queridos míos, una vez identificadas estas poderosas señales, mi deseo es abordar cómo pueden cultivar y emplear este don de manera apropiada, con reverencia y eficacia. Porque una cosa es reconocer que han sido agraciados con la habilidad de la percepción espiritual, y otra muy distinta es aprender a utilizarla de una manera que honre la majestad divina, y que al mismo tiempo traiga bendición y edificación a la vida de otros. Primero deben internalizar que el discernimiento genuino, en su esencia más pura, emana siempre del amor incondicional. Si la manifestación de su percepción los conduce a la crítica mordaz, al juicio severo o a una arrogancia espiritual, entonces es una clara señal de que no está operando con la pureza y el propósito divinos. El discernimiento que proviene de Dios tiene como fin primordial la restauración, la sanidad integral y la edificación del espíritu. Cuando la divinidad les revela una faceta negativa sobre una persona o una situación, su intención no es que la expongan públicamente o que la critiquen. Su propósito es que puedan elevar oraciones más efectivas, que puedan ministrar con una compasión más profunda y sincera, siendo canales de su gracia y misericordia. En segundo lugar, el don de la percepción espiritual debe ser siempre atemperado y moldeado por la sabiduría divina. No toda revelación que reciben a través de su discernimiento necesita ser compartida o divulgada. Existen momentos en los que el Altísimo les revela algo con el único propósito de que puedan interceder en secreto, no para que lo compartan con otras personas. Deben aprender a distinguir con prudencia entre aquella información que les es dada para su conocimiento personal e intercesión privada, y aquella que está destinada a ser compartida con otros para su edificación. La discreción es una virtud hermana del discernimiento. En tercer lugar, cuando sientan la imperiosa necesidad de compartir algo que han percibido, háganlo siempre infundidos de amor y humildad. Acérquense a la persona con el corazón del Padre, rebosante de compasión y ternura, y nunca con el espíritu frío y distante de un juez implacable. Empleen palabras que impartan vida, que edifiquen y restauren, no que siembren muerte o destrucción. Busquen siempre la reconciliación y la restauración, nunca la aniquilación. Cuarto, validen siempre aquello que han percibido con la inmutable palabra de Dios. El Espíritu Santo jamás les concederá una percepción que contradiga las Sagradas Escrituras. Si algo que creen haber discernido no está en perfecta alineación con el carácter inmaculado de Dios revelado en su palabra, entonces no es discernimiento verdadero.
Es crucial que la verdad bíblica sea el tamiz y el filtro para toda revelación espiritual. Quinto, cultiven y desarrollen este don invaluable a través de una vida de oración constante y una comunión íntima y profunda con el Espíritu Santo. Cuanto más tiempo inviertan en la presencia divina, más sensibles y afinados se volverán a su voz, discerniendo con mayor claridad su guía y dirección. La percepción espiritual no es una habilidad que pueda ser adquirida o perfeccionada a través del mero estudio académico o la acumulación de conocimiento intelectual. Es un don que florece y se desarrolla en el crisol de una relación personal e íntima con el Todopoderoso, forjada en la dependencia total de su guía. Es en esos momentos de profunda conexión donde el espíritu humano se sintoniza con el espíritu divino, permitiendo que la información de los reinos celestiales fluya sin obstáculos. Esta es una verdad fundamental. El discernimiento no es un logro intelectual, sino un fruto de la intimidad espiritual. La dedicación a la oración persistente, la inmersión en la palabra de Dios y la adoración sincera son las disciplinas que nutren y fortalecen este regalo del cielo, haciéndolo cada vez más preciso y potente en el servicio al reino de Dios y en la edificación del cuerpo de Cristo en la tierra. Y para seguir profundizando en estas verdades que transforman el alma, te invito a ser parte de nuestra familia espiritual, no lo dudes más. Suscríbete a Palabras de Catherine y permítenos acompañarte en cada paso de tu camino de fe y crecimiento. Permítanme compartirles algunas de las lecciones más trascendentales que he asimilado sobre la percepción espiritual a lo largo de los años de mi caminar. Una de las más significativas es que el discernimiento auténtico siempre, sin excepción, viene acompañado de una profunda compasión. Cuando el Altísimo les permite vislumbrar la condición espiritual de alguien, sus corazones se quebrantan por esa persona. Sienten el amor inmenso de Dios por ella, su anhelo inextinguible de restaurarla, su deseo ardiente de sanar sus heridas más profundas. Otra lección crucial es que el discernimiento debe ser ejercitado con una humildad profunda. Es sorprendentemente fácil caer en la trampa del orgullo cuando el Creador les revela verdades que otros no pueden percibir. Sin embargo, es vital recordar siempre que este don no les pertenece. Es propiedad de Él. Les ha sido prestado para el cumplimiento de sus propósitos divinos, para la manifestación de su gloria y para el beneficio inestimable de su pueblo. Es una encomienda sagrada, no un mérito personal. Asimismo, he aprendido que la operación del discernimiento requiere de un valor inquebrantable. Habrá momentos en los que aquello que perciban no será popular ni grato al oído común. Habrá situaciones en las que se verán compelidos a pronunciar verdades incómodas, verdades difíciles de asimilar, y tendrán que mantenerse firmes en aquello que la divinidad les ha revelado, incluso cuando los demás no logren comprenderlo o lo rechacen. Pero si están absolutamente seguros de que proviene del Altísimo, deben reunir el coraje necesario para obedecer su voz, sin importar las consecuencias. A lo largo de mi trayectoria, he sido testigo de cómo el don de la percepción espiritual puede ser groseramente mal utilizado. Algunos lo emplean como una herramienta de control sobre otros, para manipular situaciones a su conveniencia o para establecer una autoridad espiritual espuria. Otros lo instrumentalizan como una excusa para ser críticos o negativos, sembrando discordia y desaliento. Pero es fundamental comprender que estas son distorsiones y abusos del don, no su propósito original. El discernimiento genuino por su naturaleza divina siempre libera, nunca esclaviza. Siempre infunde esperanza, nunca desesperanza. Siempre señala hacia la figura redentora de Jesús, nunca hacia el individuo que discierne. Siempre edifica, nunca destruye. Es un don que edifica el cuerpo de Cristo y glorifica el nombre de Dios. Recuerdo una ocasión en la que una mujer se acercó a mí después de un servicio. Llevaba años luchando contra una depresión profunda y había visitado a varios ministros que afirmaban poseer el don del discernimiento. Cada uno le había ofrecido una revelación diferente. Que tenía un espíritu de depresión, que estaba bajo una maldición, que necesitaba liberación. Sin embargo, cuando elevé una oración por ella, el Espíritu Santo me mostró algo completamente diferente y revelador. Me reveló que poseía un don profético sumamente sensible y que su depresión era, en realidad, la respuesta de su espíritu al dolor y la injusticia que percibía en el mundo. Cuando la ayudé a comprender la naturaleza de su don y a canalizarlo de manera apropiada, su depresión no solo se disipó, sino que se transformó en una carga intercesora poderosa que la impulsó hacia un ministerio extraordinario y fructífero. Esta experiencia me enseñó una verdad profunda. El discernimiento auténtico no se limita a identificar lo que está mal, sino que también es capaz de vislumbrar el propósito redentor de Dios en cada situación, incluso en aquellas que parecen más adversas.
Nos muestra cómo la divinidad puede utilizar incluso las circunstancias que a primera vista parecen negativas para el cumplimiento de sus gloriosos propósitos, tejiendo un tapiz de redención y victoria a partir de lo que el enemigo pretendía usar para el mal. Es la capacidad de ver la mano de Dios en medio de la adversidad y de creer en su poder transformador, llevando esperanza donde solo había desolación. Deseo abordar también los peligros inherentes a un don de discernimiento mal cultivado o desarrollado de forma deficiente. Uno de los mayores riesgos es la propensión a volverse hipercrítico. Al comenzar a desarrollar esta habilidad, es fácil que la persona empiece a percibir problemas y fallas en cada rincón, en cada situación. Puede que se vuelvan excesivamente sensibles a las imperfecciones ajenas, enfocándose de manera desmedida en lo que está mal en lugar de apreciar lo que es bueno y correcto. Otro peligro latente es la tendencia a operar desde la esfera del alma, es decir, desde la percepción mental y emocional, en lugar de la del espíritu. La intuición o las emociones humanas pueden, en ocasiones, imitar el discernimiento espiritual, pero carecen intrínsecamente del amor incondicional y la sabiduría profunda que emanan exclusivamente del Espíritu Santo. Podrían desarrollar una intuición natural muy aguda, pero si ésta no está ungida y guiada por el Espíritu Divino, podría desviarles por caminos equivocados, confundiéndola con una revelación divina. La diferencia reside en la fuente y el fruto. También existe el grave peligro de la presunción espiritual. Al percibir una mayor claridad en el ámbito espiritual, podrían comenzar a creer que todo lo que sienten o perciben proviene directamente del Señor, sin tomarse el tiempo crucial para confirmarlo con Él y con su palabra. Podrían empezar a actuar impulsivamente basándose en sus percepciones, sin buscar la indispensable sabiduría divina sobre cómo proceder. El orgullo espiritual es otro riesgo tangible y muy real. Es posible que comiencen a sentirse superiores a otros simplemente porque vislumbran realidades que los demás no pueden apreciar. Podrían desarrollar una actitud de yo lo sé mejor, que es diametralmente opuesta al espíritu de humildad que caracterizó a Cristo. Para eludir estos escollos, es imperativo mantener siempre una postura de humildad sincera y una dependencia absoluta del Espíritu Santo. Deben permanecer constantemente bajo la autoridad inmutable de la palabra de Dios y bajo la cobertura protectora de líderes espirituales maduros y de confianza. Es vital recordar siempre que este don ha sido concedido para servir a los demás, no para engrandecer su propio ego o para ser objeto de su propio servicio. Mantener este equilibrio es fundamental para que el discernimiento sea una bendición y no una carga. Y si has llegado hasta aquí, es porque tu alma anhela más de la verdad divina. No te quedes con la sed. Suscríbete a Palabras de Catherine y descubre un caudal inagotable de sabiduría espiritual para tu vida. Permítanme compartir con ustedes algunas pautas prácticas y vitales para cultivar el don de la percepción espiritual de una manera saludable y equilibrada. Primero, dediquen tiempo regular y consistente a la oración profunda y a la meditación reflexiva en la inmutable palabra de Dios. El discernimiento genuino, en su esencia más pura, siempre está arraigado en una relación íntima y vibrante con el Señor. Cuanto más le conozcan, más fácil les resultará reconocer su voz y distinguir con claridad meridiana entre lo que emana de Él y lo que procede de otras fuentes. Segundo, busquen la confirmación y el consejo de otros creyentes maduros en la fe. Cuando sientan que han discernido algo de suma importancia, compártanlo con líderes espirituales de su confianza, personas íntegras y llenas de sabiduría. Soliciten su consejo y su confirmación. Recuerden el principio bíblico: 2 son mejor que 1 y en la multitud de consejeros hay seguridad. Tercero, cultiven y mantengan un corazón de siervo. Recuérdense constantemente que este don no les ha sido concedido para su gloria personal o engrandecimiento propio, sino para la gloria del Altísimo y para el beneficio inestimable de su pueblo. Manténganse humildes, con una disposición genuina a ser corregidos si en algún momento se equivocan. Cuarto, desarrollen una vida de intercesión fervorosa. En muchas ocasiones, la divinidad les concederá discernimiento no para que actúen de inmediato, sino para que oren con insistencia y fe. Aprendan a distinguir con sabiduría entre aquello que demanda una acción inmediata y aquello que requiere una intercesión persistente y prolongada. Quinto, estudien las Escrituras con diligencia y profundidad. Cuanto más familiarizados estén con la palabra de Dios, más fácil les será discernir lo que está en perfecta alineación con su voluntad y lo que no lo está. La Biblia es el estándar infalible, la vara de medir por la cual todo discernimiento debe ser evaluado y validado. Sexto, anhelen y busquen la santidad personal. El discernimiento espiritual puro y certero requiere de un corazón limpio y una vida consagrada.
Si existen áreas de pecado no confesado en sus vidas, estas pueden empañar y nublar su capacidad para discernir correctamente. Mantengan sus corazones puros y sin mancha delante del Señor. Séptimo, practiquen la paciencia. No se precipiten a actuar sobre aquello que han percibido. Tómense el tiempo necesario para orar, para buscar confirmación, para comprender plenamente lo que el Altísimo les está mostrando. La paciencia es una virtud crucial, indispensable para aquellos que operan con acierto en el don del discernimiento. Octavo, cultiven un corazón rebosante de compasión. Recuerden que cuando la divinidad les revela las luchas o los problemas de otros, no es para que los juzguen con severidad, sino para que puedan ministrar su amor incondicional y su gracia redentora. Mantengan siempre el corazón del Padre hacia aquellos por quienes están intercediendo. Noveno, aprendan a distinguir entre lo que es urgente y lo que es verdaderamente importante. No toda revelación que reciben a través del discernimiento demanda una atención inmediata. Aprendan a priorizar, a comprender que necesita ser abordado en el momento presente y que puede esperar su tiempo oportuno. Décimo, mantengan un equilibrio saludable en su vida. No permitan que el don del discernimiento se convierta en una obsesión que consuma cada aspecto de su existencia. Mantengan una vida equilibrada, con espacios para el descanso reparador, la recreación saludable y el cultivo de relaciones personales normales. El discernimiento debe ser una parte integral de sus vidas, sí, pero no la totalidad de su ser. Un don equilibrado es un don efectivo. Deseo ahora adentrarme en el impacto transformador y profundo que el don de la percepción espiritual puede ejercer cuando es utilizado de manera apropiada y bajo la guía divina. He sido testigo de cómo matrimonios al borde del abismo han sido rescatados porque una persona dotada de discernimiento pudo identificar con precisión la raíz espiritual de los problemas y guiar a la pareja hacia la sanidad integral y la reconciliación. He visto comunidades de fe, iglesias enteras, que han experimentado una restauración asombrosa porque alguien fue capaz de discernir lo que estaba obstaculizando el libre fluir del Espíritu Santo, y con valentía y sabiduría tomó los pasos necesarios para traer corrección y alineación divina. He presenciado a individuos que han sido liberados de años de opresión y cautiverio porque alguien, ungido con discernimiento, pudo identificar con exactitud lo que los mantenía atados y ministrar una liberación específica y poderosa. He visto cómo llamados divinos han sido despertados y destinos gloriosos activados porque alguien, con ojos espirituales, pudo vislumbrar el propósito de Dios en la vida de una persona y pronunciar palabras de confirmación y activación que desataron su potencial. El discernimiento también se erige como un instrumento formidable y poderoso para la guerra espiritual. Cuando poseen la capacidad de percibir los ataques sutiles y manifiestos del adversario, pueden interceder de manera específica y estratégica contra ellos, desmantelando sus planes en el reino espiritual. Cuando pueden distinguir con claridad las estrategias demoníacas, están facultados para tomar autoridad sobre ellas en el nombre de Jesús, despojándolas de su poder. Cuando pueden vislumbrar las fortalezas espirituales que el enemigo ha erigido, pueden elevar oraciones fervientes para que éstas sean derribadas y desmanteladas, abriendo paso al avance del reino de Dios. Recuerdo una ocasión en la que me encontraba ministrando en una ciudad donde el índice de violencia y criminalidad era alarmantemente elevado. Al llegar pude percibir con una claridad inquietante que había principados y potestades específicos operando sobre aquella área, una influencia espiritual maligna que fomentaba la violencia y la oscuridad. Inmediatamente convoqué a los intercesores locales y les compartí aquello que había discernido. Juntos, elevamos oraciones específicas y estratégicas contra aquellos poderes demoníacos, tomando autoridad sobre ellos en el nombre victorioso de Jesús. En los meses subsiguientes, la tasa de criminalidad en aquella ciudad disminuyó de manera drástica y significativa, y lo que fue aún más asombroso, se desató un movimiento de avivamiento espiritual que condujo a miles de personas a los pies de Cristo. El discernimiento en este contexto es una herramienta indispensable para la protección y el avance de la Iglesia. En estos tiempos, donde el engaño espiritual prolifera, donde abundan los falsos profetas y maestros, necesitamos desesperadamente a personas que puedan distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre la luz y la oscuridad. Necesitamos a aquellos que puedan detectar cuando alguien está operando bajo un espíritu que no es de Dios, cuando una enseñanza está contaminada con el error, o cuando una manifestación no es genuina sino una imitación. Sin este don, la Iglesia sería vulnerable a las artimañas del enemigo. No obstante, queridos míos, permítanme reiterar con énfasis que el discernimiento sin amor es tan peligroso como un bisturí afilado en las manos de un infante.
puede causar más daño que beneficio, más heridas que sanidad. Cuando la divinidad les revela algo a través de su don de percepción, deben formularle siempre esta pregunta crucial. ¿Qué deseas que haga con esta información, Señor? ¿Cómo puedo convertirme en un instrumento de tu gracia redentora y de tu restauración en esta situación específica? He aprendido a lo largo de los años que en ocasiones, Dios nos concede discernimiento simplemente para que podamos interceder. Nos muestra la necesidad no necesariamente para que actuemos de inmediato, sino para que oremos con persistencia. Otras veces nos otorga discernimiento para que podamos ministrar directamente, con palabras o acciones específicas. Y hay ocasiones en las que nos da discernimiento para que podamos prevenir problemas inminentes o para proteger a otros de peligros espirituales. La sabiduría reside en saber cuándo y cómo actuar, y esto solo se adquiere a través de la experiencia acumulada, la oración constante y una comunión íntima con el Espíritu Santo. Él es nuestro Maestro Supremo, nuestro guía infalible, nuestro instructor divino en el uso apropiado de este don inestimable. Y si te sientes llamado a profundizar en la sabiduría divina y a entender cómo caminar con Dios, no dejes de unirte a nuestra comunidad. Te invitamos a suscribirte a Palabras de Catherine y a formar parte de algo verdaderamente especial. Permítanme compartir con ustedes algunas de las experiencias más hondas y reveladoras que he tenido con la maravillosa gracia de la percepción espiritual. Una de ellas acaeció durante un servicio multitudinario en la bulliciosa ciudad de Nueva York. Había una congregación de miles de almas, y en medio de mi ministración, mi mirada se posó sobre una mujer que se encontraba sentada en la sección central del auditorio. De inmediato, el Espíritu Santo me mostró con una claridad sobrecogedora que estaba contemplando el suicidio. Había acudido al servicio como su último y desesperado recurso antes de poner fin a su vida. Pero lo que más profundamente me impactó no fue el discernimiento del peligro inminente, sino la percepción de un propósito grandioso. Mientras observaba a esta mujer, el Señor me reveló que poseía un don increíble para ministrar a jóvenes en crisis, y que su propio dolor y sufrimiento la habían preparado de manera única para convertirse en un instrumento de sanidad y esperanza para otros. Le hablé públicamente, sin mencionar en absoluto su intención suicida, sino enfocándome en el propósito glorioso que Dios tenía para su vida. Cuando terminé de hablar, ella corrió hacia el frente del auditorio, llorando incontrolablemente, conmovida hasta lo más profundo de su ser. Años después, aquella mujer estableció uno de los ministerios más efectivos que he visto para la prevención del suicidio en jóvenes. Ha salvado cientos de vidas, y todo comenzó porque el Espíritu Santo me permitió discernir no solo su crisis desesperada, sino también su destino divino. Esto me enseñó una verdad fundamental. El discernimiento auténtico siempre busca redimir, siempre anhela restaurar, siempre procura transformar aquello que el adversario ha intentado usar para la destrucción, en algo que la divinidad puede emplear para su inmensa gloria. Es la visión que transforma la tragedia en triunfo, la desesperación en propósito, y la oscuridad en luz, revelando el poder de la gracia de Dios para reescribir las historias más sombrías. Otra experiencia que grabó a fuego mi comprensión del discernimiento ocurrió durante una reunión de oración en mi congregación local. Había un hombre que asistía desde hacía varios meses, y aunque proyectaba una imagen de gran espiritualidad y piedad, siempre había algo que perturbaba sutilmente mi espíritu cuando él estaba cerca. No podía articular con exactitud qué era, pero una sensación de oscuridad, una atmósfera inusual, no encajaba con su apariencia externa. Una noche, durante la oración, esta inquietud se intensificó de tal manera que me vi obligada a retirarme de la reunión. Fui a mi oficina y comencé a orar fervientemente por este hombre. Mientras oraba, el Espíritu Santo me reveló que estaba involucrado en prácticas ocultistas avanzadas y que había venido a la iglesia no para ser ministrado o buscar sanidad, sino para estudiar nuestras prácticas y encontrar maneras de infiltrar y destruir la obra de Dios. Cuando compartí esta revelación con mis líderes, inicialmente mostraron cierta incredulidad. El hombre parecía tan genuino, tan hambriento de Dios. Pero cuando lo confrontamos con amor y le brindamos la oportunidad de confesar su verdad, admitió que efectivamente había venido con intenciones destructivas, que había sido enviado por un grupo ocultista para sembrar división en la iglesia. Pero aquí reside la belleza del discernimiento operando en amor. En lugar de expulsarlo, lo ministramos. Pasamos horas orando por él, guiándolo con paciencia hacia la verdad de Cristo, mostrándole el amor genuino que solo se encuentra en él. Aquella noche fue gloriosamente salvo y completamente liberado del yugo de la oscuridad. Se transformó en uno de los intercesores más poderosos de nuestra iglesia,
y con el tiempo, se convirtió en un ministro que ayudó a muchas personas a salir del ocultismo. Esta experiencia me enseñó que el discernimiento no es solo para protegernos del mal, sino también para ayudarnos a ministrar redención y liberación a aquellos que están atrapados en la oscuridad más profunda, llevándolos a la luz del Evangelio y al abrazo transformador de Cristo. Deseo ahora abordar la intrínseca relación entre la percepción espiritual y la intercesión. He descubierto a lo largo de mi trayectoria que estos dos dones operan en perfecta sinergia, complementándose de una manera sublime. La percepción espiritual nos revela por qué debemos orar, nos muestra la causa subyacente de la necesidad, y la intercesión nos confiere el poder para efectuar un cambio tangible y profundo en el reino espiritual. En muchas ocasiones, cuando el Espíritu Santo me ha concedido discernimiento sobre una situación particular, también me ha infundido una carga específica para orar por ella. Es como si Él me estuviera extendiendo una invitación personal para participar activamente en su obra de redención y restauración a través del poderoso instrumento de la oración. Es una unión divina de visión y acción, donde la comprensión de la necesidad se traduce en una intercesión efectiva. Recuerdo una ocasión en la que estaba orando fervientemente por una ciudad donde me disponía a ministrar. El Espíritu Santo me concedió discernimiento sobre varios problemas específicos que estaban afectando gravemente a la iglesia en aquella área. Una división profunda entre los pastores, una flagrante falta de unidad y una actitud de competencia en lugar de colaboración. Pero junto con este discernimiento, una carga tremenda me invadió para orar por la reconciliación y la unidad. Pasé semanas enteras inmersa en oración por esta situación, intercediendo con vehemencia por los líderes, pidiéndole al Señor que quebrantara las barreras de desconfianza y orgullo que se habían erigido entre ellos. Cuando llegué a la ciudad, para mi asombro y regocijo, descubrí que la semana anterior había habido una reunión espontánea de pastores, donde habían confesado sus faltas unos a otros y habían orado juntos por primera vez en años. La unidad que resultó de aquella reunión transformó no solo a la iglesia, sino a toda la ciudad. Esta experiencia me enseñó que el discernimiento y la intercesión, cuando se unen, pueden ser instrumentos poderosos para el cambio espiritual. Cuando sabemos qué orar, podemos hacerlo con mayor efectividad. Cuando podemos discernir las estrategias del enemigo, podemos orar específicamente contra ellas, desmantelando sus planes. Cuando podemos ver lo que Dios anhela hacer, podemos orar para que sus propósitos gloriosos se cumplan sin impedimentos. Y mientras más y más almas se sumergen en estas revelaciones, más crece nuestra familia. Únete a nosotros, suscríbete a Palabras de Catherine y sé parte de este gran movimiento de fe que está transformando vidas. También he aprendido a través de la vasta escuela de la experiencia que el don de la percepción espiritual puede ser un obsequio muy costoso, que exige un precio elevado. Existe un sacrificio inherente en el acto de vislumbrar lo que otros no pueden, de conocer lo que otros ignoran, de sentir lo que los demás no experimentan. Aquellos que operan con intensidad en el discernimiento a menudo cargan con el peso de la intercesión, sintiendo profundamente el dolor ajeno, experimentando la guerra espiritual de una manera más intensa y palpable que el común de los creyentes. Hubo periodos en mi ministerio donde la carga que imponía el discernimiento era casi insoportable, llegando a ser abrumadora. Podía sentir el sufrimiento de las personas incluso antes de que me lo verbalizaran. Podía percibir los ataques espirituales contra la iglesia antes de que se manifestaran en el plano físico. Podía anticipar los problemas inminentes antes de que otros los detectaran. Pero he llegado a comprender que esta carga, por intensa que sea, no es algo que debamos soportar en soledad. Dios, en su infinita sabiduría y amor, jamás nos impone una carga que exceda nuestras capacidades, y siempre provee la gracia necesaria, la fortaleza divina, para llevar aquello que Él nos confía. Además, nos ha provisto de la comunidad, de hermanos y hermanas en la fe que pueden auxiliarnos y compartir el peso de la carga, fortaleciéndonos mutuamente en la jornada. Uno de los aspectos más hermosos y redentores de la percepción espiritual es cómo puede ser empleado para confirmar y activar los dones latentes en la vida de otros. Cuando ustedes, por la gracia de Dios, son capaces de vislumbrar los talentos y habilidades que el Altísimo ha depositado en el interior de alguien, pueden pronunciar palabras de confirmación que cual chispas encienden y despiertan esos dones. Pueden ver el potencial oculto que otros no perciben, incluso el propio individuo ignora su vasto tesoro interior. Es una invitación a ser co-creadores con Dios, desatando el propósito en los demás. Recuerdo a un joven que asistió a uno de mis servicios. Era sumamente tímido, se sentía inadecuado y carecía por completo de confianza en sí mismo. Pero cuando oré por él, el Espíritu Santo me mostró que poseía un don poderoso para la evangelización,
y que Dios lo utilizaría para ganar miles de almas para su reino. Cuando le compartí esta visión, al principio no podía creerlo. La magnitud de la revelación superaba su entendimiento, pero aquellas palabras infundidas por el Espíritu sembraron una semilla de fe y esperanza en su corazón. Comenzó a actuar en fe compartiendo su testimonio personal con otros, invitando a la gente a la iglesia. Gradualmente, su don se desarrolló y se manifestó con una fuerza imparable. Hoy es uno de los evangelistas más efectivos que conozco, habiendo guiado a miles de personas a Cristo, exactamente como el Señor me había revelado. Esto me enseñó que el discernimiento no solo ve lo que es en el presente, sino también lo que puede llegar a ser. Vislumbra el potencial, el destino, los propósitos divinos para las personas. Y cuando pronunciamos estas visiones con fe y amor, pueden convertirse en profecías autocumplidas, manifestando la gloria de Dios. Así que vayan, queridos míos, vayan con una confianza inquebrantable en su Señor. Vayan con fe audaz, vayan con un amor ardiente. Utilicen el don precioso que Él les ha dado, cumplan el propósito sublime para el cual fueron creados, sean todo lo que Él los ha llamado a ser en esta vida. Y recuerden siempre, ustedes son amados con un amor eterno e incondicional. Ustedes son elegidos para propósitos divinos y grandiosos. Ustedes son equipados con poder celestial. Ustedes son enviados con autoridad espiritual para la obra del reino. No hay nada que puedan enfrentar que sea demasiado grande para Él. No hay situación que puedan encontrar que sea demasiado difícil para su poder ilimitado. No hay problema que puedan discernir que sea demasiado complicado para su sabiduría infinita. Él es fiel en todo tiempo, Él es poderoso en todo sentido, Él es amoroso en toda circunstancia, y Él está con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Que Dios los bendiga abundantemente, mis queridos. Que su espíritu los guíe en cada decisión, que su amor inmutable los sostenga en cada adversidad, que su poder los fortalezca para cada tarea, y que su propósito glorioso se cumpla a través de ustedes de maneras que traigan inmensa gloria a su nombre y bendición abundante a su pueblo. Vayan en paz, vayan en poder, vayan en su amor, y que el don del discernimiento que Él ha puesto en ustedes sea usado para la extensión de su reino y la salvación de los perdidos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Imagina poder ver más allá de lo evidente. Descubre el secreto que te permitirá entender las verdades ocultas y cómo este don puede cambiar tu vida y la de quienes te rodean. Si estás listo para desatar un poder espiritual sin igual y nunca perderte las claves para una vida plena y significativa, no esperes más. Suscríbete ahora mismo a Palabras de Catherine y transforma tu visión del mundo para siempre. Nos vemos en el próximo video.